Hola, hola, hola. Aquí en un nuevo video. Hace tiempo, subí este video de aquí, donde explicaba cómo poder tener el mod de Pixelmon oficial, con todos los Pokémon y objetos que podrías tener en la versión de PC, en tu móvil. Lo malo es que no a todo el mundo le funcionó, así que aquí estoy yo haciendo una alternativa más fácil de realizar y con la que espero que sí os funcione esta vez. Recuerdo que funciona en Android e iOS, y muchas gracias a los miembros del canal por hacer este video posible, literalmente. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Empecemos con la instalación. Podréis comprobar que tendremos dos links en la descripción del vídeo. Entramos al primero, el que dice explorador de archivos, y lo descargamos. Luego de eso, hacemos exactamente lo mismo con el otro link de la descripción. Cuando se haya finalizado la descarga de los dos archivos, nos dirigimos a nuestro gestor de archivos predeterminado, normalmente llamado Mis archivos o administrador de archivos, y lo abrimos. Una vez abierto, vamos a la sección de descargas, nos dirigimos al archivo .apk con el nombre de explorador de archivos y le damos a instalar. Si os sale que la aplicación no se pudo instalar, es porque probablemente ya tengáis instalado este mismo explorador, así que os recomiendo eliminarlo e instalar esta versión. Una vez lo tengamos instalado, lo abrimos. Este paso es bastante simple, tan solo tenéis que darle a aceptar repetidamente hasta que se nos abra el S-File Explorer, que en mi opinión, es el mejor explorador de archivos que tenemos disponible en Android. Ahora abrimos la pestaña de Internal Storage y se nos abrirá la raíz de nuestra SSD. Aquí abrimos la carpeta de Downloads y nos encontraremos los archivos que descargamos anteriormente. Tendremos que darle clic al archivo zip llamado Pixelmon en Android, seleccionamos abrir con visor zip y le damos a solo esta vez. Ahora nos aparecerá una carpeta, mantenemos el dedo en la carpeta y le damos a copiar. Ahora deslizamos a la izquierda, volvemos a la carpeta de descargas y lo pegamos con el botón de pegar que aparecerá en la esquina inferior de la pantalla, y esperamos a que se copie. Ahora entramos a la carpeta que acabamos de extraer y nos aparecerán unas cuantas carpetas, las cuales usaremos en todo el video, así que no borres la carpeta nunca. Entramos a la que se llama CPU, nos encontraremos otro archivo APK, el cual seleccionaremos y le daremos a instalar. Probablemente te salga un mensaje de que por motivos de seguridad, tu teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente. Para solucionarlo, le tendremos que dar al botón ajustes, que nos debería de salir, y activamos la opción permitir de esta fuente. Hecho esto, no deberíamos tener ningún problema al instalar la aplicación. Cuando la hayamos instalado, la iniciamos y seleccionamos el idioma a español. Cuando estemos dentro, seleccionamos el apartado memoria. Esto es muy importante, este paso del video decidirá si te va a funcionar o no el video. Nos tenemos que fijar en el apartado de memoria RAM. Primero miramos la memoria RAM total. Para que este video funcione, el número que debe de aparecer debe ser superior a 3,5 gigabytes, en mi caso, voy a dejar clips de 3 dispositivos diferentes donde lo he llegado a probar, uno en el que no me funcionó y otro en el que me funcionó perfectamente. Este último poseía 4 gigabytes de RAM, por lo que si tu RAM es superior, podrías incluso ponerle shaders. Es broma, ni se te ocurra hacerlo a no ser que quieras que tu móvil explote. Si tienes más de 3,5 gigabytes de RAM total, seguramente te va a funcionar, aunque si no te funciona, aquí tenemos la razón, la RAM libre. Esto es algo muy importante, deberías tener más de 800 megabytes para que te funcione como mínimo, lo óptimo sería más de 1 gigabit. Lo bueno de la RAM libre es que la podemos aumentar. ¿Cómo? Os preguntaréis.
Fácil, simplemente eliminando apps que consuman mucha RAM en segundo plano, cerrando aplicaciones abiertas, no usar aplicaciones para grabar pantalla, o que estén sobreponiéndose en pantalla o, ya en casos más extremos, restaurando en estado de fábrica. En resumen, si no habéis entendido nada, aquí os va los detalles concisos. Debes tener de RAM libre mínimo más de 800 megabytes para que te funcione, y se recomienda tener más de 3,5 GB RAM total. Ahora podéis avanzar en el video bajo vuestro propio riesgo. Si tenéis más de la RAM recomendada, os va a funcionar; si tenéis menos, seguramente no, pero os animo a intentarlo. Oh, por cierto, tenéis que acordaros de la RAM libre de que disponéis, porque la necesitaremos en el siguiente paso. Ahora nos dirigimos otra vez al explorador de archivos y lo abrimos. Abrimos la pestaña de Internal Storage, vamos a la carpeta descargas y abrimos la carpeta de Pixelmon en Android, la que descargamos al principio del video y la que vamos a estar utilizando en todo el video. Dentro de ella, abrimos la que pone Minecraft Java y nos encontraremos otro archivo instalador, una APK que tendremos que abrir e instalar. Si la instalación de esta aplicación te falla, probablemente sea porque no tienes suficiente espacio, pero es una app muy ligera, no pesa más de 30 megabytes, no debería fallarte. Cuando la tengamos instalada, la abrimos. Aquí nos aparecerá un login app, similar al launcher Minecraft Java de PC, en el que tendremos que escribir nuestro nombre de usuario y contraseña, en el caso de que tengamos Minecraft Premium, como lo estoy haciendo ahora, o, si no tenéis el Premium, os logueáis poniendo el nombre que queráis y seleccionando la casilla de jugador sin conexión. Voy a hacer el tutorial usando una cuenta no Premium porque seguramente la mayoría de los que estéis viendo este video no lo tengáis, pero para los que vais a usar una Premium es casi lo mismo. Lo malo de usar el no Premium es que no podemos usar skins ni entrar a servidores Premium. Ahora iniciamos sesión y nos dirigimos a la pestaña Ajustes de la esquina inferior. Deslizamos hacia abajo para bajar un poco y encontrarnos con la opción de asignación de memoria. En este momento, deberemos recordar cuál fue la cantidad de memoria RAM que teníamos disponible. Tenemos que asignarla en aproximadamente unos 10 megabytes menos de lo que teníamos. Repito, si tenías menos de 800 megabytes, probablemente no te vaya a funcionar, así que intenta limpiarla para que puedas jugar al mod de Pixelmon. Ahora le daremos al desplegable de la zona inferior donde pone 1.7, deslizamos hasta encontrar la versión 1.12.2, la seleccionamos y le damos a jugar. Esto puede tardar un poco, pero es normal. Lo he puesto en por 8 de velocidad para que no tengáis que aguantar a ver toda la descarga, pero suele durar unos minutos. Cuando se termine la descarga, nos debería abrir una pantalla en negro con un teclado virtual, y seguramente nos saldrá un aviso de que la RAM seleccionada es mayor a la disponible. Si pasa eso, le damos a aceptar, y si se cierra y te ha salido ese mensaje, bájale un poco la RAM en la selección del paso anterior. Si se te cierra el juego, pueden haber dos razones. La primera es la de que no tienes la RAM suficiente. Si nos vamos unos minutos antes en el video, explique que para que te funcione, tu RAM disponible debía ser mayor a 800 megabytes. Si ese no es el caso, no te funcionará, y lo único que puedes hacer es intentar liberarla. Vete a este minuto del video donde lo explico mejor. Si nos sale una pantalla con el logo de Mohan, es que te ha funcionado, y que tienes la RAM suficiente para poder jugar a Pixelmon en Android, además de que ya tenemos el Minecraft Java donde podremos jugarlo. Por lo tanto, ahora solo falta instalar los mods, así que a eso vamos. Salimos del launcher y nos dirigimos al explorador de archivos. Otra vez, abrimos la pestaña de Internal Storage, abrimos la carpeta de descarga y nos dirigimos a la de Pixelmon en Android. Una vez aquí, entramos a la de mods. Hay dos carpetas, una con mods opcionales y otra con los obligatorios.
Podéis copiar los opcionales también, pero en mi caso, como mi móvil no es muy potente, copiaré únicamente los obligatorios. Luego deslizamos hacia la izquierda y abrimos la pestaña de Internal Storage. Ahora veremos una carpeta llamada Games, la abrimos. Dentro, habrá otra llamada POJAF Launcher, que tendremos que abrir. Ojo aquí, en la esquina inferior de nuestra pantalla encuentra un botón llamado Ajustes, el cual deberemos de pulsar. Nos aparecerán muchas opciones, pero la que deberemos pulsar es la que se llama Opciones de pantalla. Dentro, tenemos que activar la opción de mostrar archivos ocultos. Ahora ya podemos salir de esta pestaña y seguir. Dentro de la carpeta POJAF Launcher, abrimos la se llama .minecraft, buscamos la carpeta mods, entramos dentro y pegamos los mods que habíamos copiado. Toca volver a entrar al POJAF Launcher. En la parte inferior del menú de inicio hay una pestaña que se llama Opciones. Le damos clic a la opción de usar un instalador de mods. Ahora buscamos la ruta donde guardamos la carpeta que descargamos al principio del video, yo la tengo en descargas. Dentro de esta, pulsamos la carpeta de Forge, seleccionamos el archivo. Si todo sale bien debería abrirse una consola de comandos, si por el contrario sale mal probablemente os crashee la aplicación. Si os pasa esto último simplemente cerráis la app y lo volvéis a intentar hasta que os funcione, si os sigue sin funcionar, reiniciad vuestro dispositivo y lo volvéis a intentar, al menos eso es lo que me ha funcionado a mí. Si os funciona bien, eventualmente, el CMD soltará este mensaje. Cuando lo haga, tenéis que pulsar el botón de desactivar y pulsar la X. Aparecerá un cursor virtual que podremos mover de una manera un tanto extraña, pero tendremos que pulsar aceptar con él para continuar. Luego de hacerlo, habrá que esperar un buen rato. Cuando se haya acabado la descarga, movemos el cursor hacia arriba y le damos clic al botón llamado forzar cierre, aceptamos. A partir de ahora voy a estar grabando la pantalla del móvil desde el PC con una capturadora, para que no me consuma tanta RAM el grabar y poder correr bien el Minecraft con el mod de Pixelmon en Android, por eso va a estar saliendo el cursor del Windows 10 en algunos clips. Ya prácticamente hemos acabado, solo falta una cosa, el teclado virtual y ya podríamos empezar a jugar. Nos dirigimos al apartado de opciones y le damos clic a la que se llama controles personalizados. Ya dentro, deslizamos de derecha a izquierda para que nos aparezca un menú. Dentro de este, tendremos que pulsar el botón cargar. Vamos a la raíz de la SSD pulsando en la carpeta superior con los dos puntos. Cuando ya estemos en la raíz, entramos a Downloads o descargas, dependiendo de tu dispositivo, abrimos la carpeta de Pixelmon en Android y entramos a Keyboard, seleccionamos el que se llama Night Saves 21.
Ahora volvemos a deslizar de derecha a izquierda, le damos clic al botón llamado guardar y pulsamos aceptar. Por último, volvemos a deslizar de derecha a izquierda y seleccionamos la opción llamada seleccionar controles por. Ahora seleccionamos el que se llama Night Saves 21 y listo. Y ya lo tendríamos. Ahora simplemente le damos al panel de versiones, deslizamos abajo del todo y seleccionamos la que se llama 1.12.2 Forge. Y ya por último, le damos al botón verde llamado Play. Ahora tendremos que esperar a que se descargue. Cuando se descargue, se nos abrirá el Minecraft con una pantalla en negro inicial, después de unos minutos saldrá el logo de Mohan y ya tendremos el menú del Minecraft abierto. Si te acaba de crashear el Minecraft, no pasa nada, probablemente se deba a tu memoria RAM. Insisto en que necesitas 800 megabytes de RAM libre mínima para poder jugarlo, pero lo óptimo sería 1 gigabit para arriba. Te recomiendo que vuelvas a este minuto del video donde lo explico mejor. Cuando se haya abierto el Minecraft, ya sois libres de hacer lo que queráis, pero personalmente prefiero configurarlo todo, empezando con ponerlo en español y acabando con optimizar el Minecraft para que me vaya más fluido y sin tanto lag. Recomiendo que lo configuréis de la misma manera que yo para ganar más FPS. Y ya lo tenemos configurado, ya sois libres para hacer lo que queráis, jugar online, meteros más mods o simplemente capturar rayquazas en un mundo survival. Veréis una pequeña muestra de qué tan fluido me va y que realmente funciona mientras explico para qué sirve cada botón. Por cierto, perfeccione un poco el teclado, no es el mismo que el que sale en el video. El pad de la esquina izquierda inferior servirá para desplazarnos por el mundo. El botón R para sacar de la Pokéball tu Pokémon. La O para ocultar los nombres de los Pokémon en la barra de la izquierda. El botón I para visualizar tu Pokédex, los Pokémon que has capturado y los que has visto, así como su descripción y algunos detalles más. La letra U para poder ver tu tarjeta de entrenador, donde se encuentra el dinero que tienes, tu equipo actual y tu ID de entrenador. Para acabar con el pad, en el centro de este se encuentra un botón que sirve para agacharse. En la parte superior hay unos cuantos botones más. El de Chords nos abrirá el menú debug del juego, donde podremos mirar las coordenadas, en qué bioma estamos, los FPS entre otros detalles. El botón 3 nos cambiará la posición de la cámara a primera persona, segunda o tercera. El de Full nos podrá en pantalla completa ocultándonos la mano y la interfaz en general. El de Tap simplemente nos pulsará el botón Tap. El llamado Chat nos abrirá el chat.
El botón teclado tiene muchos usos, este nos abrirá el teclado, el cual podemos usar para escribir en el chat o en cualquier otro sitio o podemos usarlo como sustituto de los botones. Si pulsamos R en el teclado cuando estamos jugando sin tener abierto ningún chat se pulsará el botón R, con el que podremos sacar a nuestro Pokémon de la Pokéball. El del mouse enciende y apaga el ratón. Dicho ratón es muy importante para poder desplazarnos por los menús. Las dos flechas superiores sirven para desplazarte por los menús. Las dos flechas hacia arriba y hacia abajo sirven para cambiar el Pokémon seleccionado. El botón llamado zoom sirve para hacer zoom. El botón solitario a la derecha inferior de la pantalla sirve para saltar. El botón llamado DRP sirve para dropear un ítem. El botón llamado INV sirve para abrir el inventario. Por último, el botón F sirve para cambiar lo que lleves en la mano derecha a la izquierda, también en sentido contrario. Por cierto, si queréis jugar multijugador con amigos, simplemente os creáis un servidor y ponéis el mod, luego le compartes la IP a tu amigo y listo. Hay diversas páginas que te permiten hacer esto gratis, como Aternos o Server Pro, y no me han pagado por decirlo. Y nada chavales, espero que os haya funcionado. Me he tardado mucho más de lo que esperaba haciendo este video, entre haciendo pruebas, buscando soluciones a problemas, grabando, tener un guión estable de 20 minutos y editar. He llegado a tardar más de 35 horas haciendo esto, así que agradecería tu like y suscripción. Bueno, realmente haz lo que quieras, no me importa, es tu vida, solo me queda decir que estaré respondiendo preguntas de los comentarios sobre el tema, y ahora sí, nos vemos en un próximo video.